Nos vamos hasta José Hey, que está con nuestro titular de Migraciones Móvil Midas Láser Import. Buen día, José. Buen día, Mabel. Un saludo para vos, para los compañeros y los que nos siguen a través de ABC. Y efectivamente, luego de lo ocurrido el fin de semana en Venezuela, la captura de Nicolás Maduro, bueno, desde nuestro país se toman algunas medidas también para restringir el ingreso de aquellos que estén o aquellos que sean afines al régimen o que sean parte del grupo o del esquema político de Nicolás Maduro. Pero para entender un poco bien cómo se va a dar, quiénes son esas personas que van a ser restringidas, por qué, bueno, ya estamos con el director de Migraciones, Jorge Cronenwetter. Director, comentanos un poco, bueno, lo ocurrido el fin de semana, movió un poco todo el avispero, todo el panorama internacional, y cuáles son las medidas que estamos tomando nosotros al respecto. Buen día. Sí, muy buenos días. Realmente desde nuestro país y específicamente de nuestra institución, en coordinación con otras agencias migratorias de la región, estamos tomando medidas más bien preventivas. Lo que pretendemos es evitar de que gente que pueda querer esconderse en alguno de estos países justamente para esquivar las responsabilidades que se les pueda determinar en el suyo, quieran ingresar de manera o mimetizarse entre turistas o entre otras personas que normalmente ingresan a nuestro país. En ese sentido se ha trabajado en el perfilamiento de la gente que está de manera directa vinculada con el gobierno o que tiene algún cargo de relevancia en el gobierno actual de Venezuela. Eso no significa que esa persona per se van a ser impedidas de ingresar. Lo que se va a hacer es un proceso que va a determinar si esa vinculación es real para poder inadmitirla, ¿verdad? Y la inadmisión es una figura que está regulada en nuestra ley nacional y es una facultad que tenemos ante ciertas situaciones como esta específicamente, porque ¿qué es lo que queremos evitar? Queremos evitar de que se ingrese a uno de estos países, a uno de los nuestros países, en carácter de refugiado o escapándose para poder evadir las responsabilidades de su país, porque después únicamente puede ser enviado a través de un proceso de extradición a su país o al país que lo requiera. Y eso es lo que queremos evitar, que tengamos que hacer todo un proceso. Simplemente con la inadmisión ya estamos garantizando de que nuestro país se libra de ese proceso y también se libra de tener a este tipo de gente en el nuestro. Cuando hablamos de personas vinculadas, hablamos de gente que estaba en el gobierno, que era funcionario o que está directamente apuntada por Estados Unidos por ser miembro del Cartel de los Soles. Mira, nosotros tenemos distintas agencias de cooperación. La primera que nosotros tomamos de manera independiente, de manera autónoma, es poder acceder al listado de las autoridades que ejercen cargo de relevancia en ese país, ¿verdad? Eso ya está encargado en nuestro sistema como un sistema de alerta. El segundo, eso se obtiene a través de fuente abierta, uno puede entrar y tener el listado de las autoridades en cualquier sitio web que tenga relación con el gobierno de Venezuela. En segundo lugar, estar atento a las alertas que internacionalmente se manejan a nivel de inteligencia o a nivel de sistema de seguridad. Paraguay pertenece a una red internacional de seguridad que se denomina Red Atenas, que trabaja la parte documental, pero que también intercambian información de seguridad y las agencias de seguridad internacional. Y por otro lado también distintas agencias de seguridad a nivel de inteligencia, no solamente provenientes de Estados Unidos, sino que otras agencias de países de la región, que nos proporcionan información que nutre nuestra base de datos para poder cargar las alertas y evitar de que estas personas ingresen. O sea, mezclan un poco las bases de datos de los diferentes países y agencias para poder saber si es o no esa persona vinculada. Ahora, si se llega a detectar uno, ¿cómo se procede al respecto? Bueno, en el caso de que se detecte a alguna persona que pertenezca a alguno de estos, están vinculados a uno de estos grupos, lo que se hace es, se le manifiesta el motivo de la inadmisión, se le comunica que no va a poder ingresar al país y se le reconduce al país de donde vino. En este caso, damos un ejemplo, si están ingresando de Brasil, por ejemplo, y se determina allí en Ciudad del Este de que esa persona pertenece a algún grupo, se le inadmite, se le hace el acta, se le comunica y tiene que volver al país de donde vino, ¿verdad? Porque obviamente que si pasó por ese país es porque fue admitido en ese país. Lo mismo pasa con Bolivia, nosotros tenemos el ingreso de gran parte de ciudadanos venezolanos que ingresaron en su momento, lo hicieron por Bolivia, por el puesto que tenemos en Infante Rivarola con Cañada Oruro. Y allí también ya están las alertas correspondientes para tomar esa medida. Quiero aclarar, nomás y aprovechar, esto no tiene nada que ver con una cuestión en relación a los otros ciudadanos venezolanos. Nosotros tenemos acá en nuestro país, hoy en día, más de 5.700 refugiados,
más de 1.100, más de 3.100 radicados. Esas personas justamente ya están en el país, tienen que estar tranquilos, no hay ningún inconveniente con ellos. Acá es justamente evitar de que gente que motivó la salida de esta diáspora venezolana en todos los países de la región quieran ingresar en el nuestro para conseguir algún tipo de refugio. Gracias, director. No sé, Mabel, si le tiene alguna consulta aquí al director Kronauer. Sí, yo tenía dos consultitas nada más. La primera de ellas, si puede volver a repetir, me pareció escuchar que dijo que tenemos 3.000 venezolanos radicados permanentemente en Paraguay y más de 5.700 que han ingresado en los últimos tiempos, director. Sí, Mabel, la cifra correcta es de 3.105 radicados y el histórico que tenemos de refugio es de 5.738. Es refugio político, eso significa que más de 5.700 personas se cortó la comunicación, Mabel, la llamada un ratito, vamos a recuperar enseguida. Estamos con el director de Migraciones, el señor Kronauer. Más de 5.700 refugiados políticos, sí, y más de 3.100 personas con radicación permanente ya en Paraguay. Correcto, exactamente. Y laburadores en su gran mayoría, pero seguramente habrá, toda regla tiene su excepción, laburadores increíble, educados, muy respetuosos, muchos dedicándose a la gastronomía, otros dedicándose a los servicios también a nivel general. Volvemos contigo, José. La primera pregunta que tenía para el director, si me puede volver a repetir. Más de 5.700 personas han pedido refugio político en Paraguay. Más de 5.700 venezolanos pidieron refugio político, director. Sí, 5.738 personas son las que pidieron refugio en nuestro país. Se tramitó a través de la CONARE y ya obtuvieron el estatus de refugiado. Estas personas posteriormente pueden aplicar a lo que es la radicación nacional, que es por la ley nacional, y dentro de ese grupo de gente que ya obtuvo su refugio y aplicó la ley nacional, y del grupo que directamente aplica para su radicación, son 3.105 personas las que tenemos registradas actualmente como radicados en nuestro país. La otra pregunta, estas 5.700 personas alegaron persecución política para pedir el refugio, director, y quería saber si cuando uno alega persecución política tiene que demostrar, tiene que contar qué es lo que le hicieron en su propio país. Sí, mira, Mabel, no solamente persecución política, hay muchos motivos que establecen en los acuerdos internacionales de refugio. Esto se tramita ante la CONARE, que es la Comisión Nacional de Refugiados y Apátrida, que está bajo el ejido de la Cancillería Nacional, del Ministerio de Relaciones Exteriores. Migraciones forma parte de esta CONARE también. Desde ese organismo lo que se hace es un análisis y un estudio minucioso de la solicitud, porque tenemos que ser bien estrictos en otorgar este estatus para las personas que realmente lo requieren y que reúnan esos requisitos. Se le hace entrevista, se le identifica con precisión, se tienen sus datos que se cruzan con agencias internacionales y no tienen ninguna deuda para poder darle ese estatus. Entonces, el primer filtro lo hacemos nosotros en frontera. Posteriormente ya pueden aplicar al Instituto del Refugio las personas que reúnan los requisitos o directamente aplicar a la Ley Nacional de Radicación y acceder de esa forma a un estatus regular en nuestro país, que, como informamos, estas son las cifras que tenemos actualmente. ¿Hay venezolanos que estén tramitando su radicación, aparte de estos 5.700 y los más de 3.000, que nos da casi un aproximado de 9.000 personas? ¿Hay otros que estén tramitando su radicación en Paraguay? Hoy tenemos 728 personas que están en carácter de residentes temporarios. Eso significa que tienen la posibilidad de estar regularmente por 2 años. Luego de eso tienen que tramitar su residencia permanente, ¿verdad? Pero también hay
gente que presentó su solicitud a finales del año pasado y está todavía en trámite. Esa cifra no la tengo a mano, pero sí hay, no es un número inmanejable o un número como en otros países de la región donde la diáspora venezolana realmente afectó, no por una cuestión de nacionalidad, sino porque mucha gente ingresaba sin poder ser identificada, ingresaba de manera clandestina, ¿verdad? Esa clandestinidad es lo que preocupa a países de la región, nos preocupó también a nosotros, pero la cifra es muy limitada en ese sentido. La mayoría de la gente que vino acá presentó a solicitar su estatus refugiado, donde ya pudimos hacer el análisis del perfil de cada una de las personas, o se presentó ante nuestra institución a hacer su radicación. Bueno, habrá que tener mucho cuidado, digo yo, en el sentido de que no digamos, no tenés cara de ser madurista, no te vamos a dejar entrar al país, digo, tener la mente amplia para poder hacer una evaluación hacer una evaluación como país serio y no como si fuera una estancia privada, ¿verdad? No, Mabel, acá no va a haber ninguna casa de bruja en ese sentido, ¿verdad? Nosotros estamos muy contestes de que puede haber gente que siga queriendo correr del régimen y esa gente obviamente va a ser bienvenida en nuestro país, como estos 5.700 que ya ingresaron acá corriendo y buscando un mejor lugar para vivir porque en el suyo no lo encontraban, ¿verdad? Pero dentro de eso sí tenemos que hacer los filtros correspondientes y poder evitar que ingresen gente que busquen ampararse en lo que es el derecho internacional o en figuras justamente establecidas como el refugio y otros para evadir a la justicia y evitar con eso que nuestro país tenga que pasar por proceso de extradición más adelante para poder devolver a estas personas a que rindan cuenta en su país o en los países que lo requieran. Director, curiosidad, si tiene a mano me va a venir bien, si no, no importa. Quería saber, ¿sabemos si hay más hombres o mujeres que hayan entrado a Paraguay, más venezolanas, más venezolanos? No tengo mano, Mabel, pero podemos hacer ese trabajo y tener con precisión esos datos.